través de las redes sociales. Y para nosotros, los creyentes, es imposible permanecer silentes. Es imposible tener nuestros labios cerrados. Nuestro corazón es como una continua fuente inagotable para darle honor, gloria a nuestro Dios. Si algo tenemos en nuestra vida es la capacidad para poder analizar todo lo que Él ha hecho, y aún antes de que tus ojos se abran, Él ha preparado el escenario y fuerzas, capacidades, talentos, puertas abiertas. Cuánto Dios ha hecho a nuestro favor. Por eso hoy podemos decir gracias, y les aliento a que continúen firmes en su fe, seguir adelante por encima de los retos que la vida nos presenta. Y los que estamos aquí haciendo posible este servicio, gracias por su tiempo, por su esfuerzo, por su entrega, que es parte para servir a otros. Hay una escritura que tenemos en el libro de capítulo 2. Esta escritura es prácticamente el final de una historia. A muchos de nosotros nos gustan los finales felices, y principalmente a los jóvenes, cuando escuchan una historia y se dan cuenta que al final lo más importante es una historia feliz, lo que trae la oportunidad de darse cuenta que por encima de los retos, de las dificultades, hay un final feliz. En ocasiones no todo es así, pero por lo general siempre, cuando hay tiempo y esfuerzo, esta es una historia que vamos a iniciar precisamente por el final, con una historia feliz. Que el día de mañana nuestra vida también, cuando todo esto concluya, aunque ya somos gozosos y alegres, ¿no es cierto? Tenemos gozo por encima de las circunstancias, pero cuando pase esta etapa, sea cual fuera el resultado, nosotros seguiremos cantando y alabando a nuestro Dios, diciendo: tú eres bueno, Señor. Esta historia habla de un momento crítico en la vida del pueblo de Israel, un distanciamiento obligado que irrumpió en las relaciones del pueblo y los dispersó de tal manera que ahora la distancia, el tiempo y las circunstancias parecían estar en contra para lograrse el propósito para el cual habían salido de Egipto, y Dios les había dado la promesa de la tierra prometida. Pero en ese intervalo surge este acontecimiento en que se divide la iglesia, no, el pueblo, de tal forma entonces que antes de cruzar el Jordán, 2 tribus y media le dicen a Moisés: hemos encontrado el mejor lugar para nosotros. No queremos ir a la tierra prometida. Queremos quedarnos aquí donde nosotros podemos darnos cuenta que tenemos una tierra preciosa donde hacer nuestra vida familiar, y aquí nos queremos quedar. Qué tremendo, ¿no? A veces nosotros vemos un panorama grato, pero se nos olvida que lo que Dios tiene reservado para nosotros es mucho mejor. Es algo grande. La historia de la Biblia está llena de acontecimientos para mostrarnos que a veces nos equivocamos, pero Dios puede propiciar a través de esas circunstancias finales felices si estamos dispuestos a continuar. Acompáñame, versos 1 al 4 de Josué. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, les mandó, y han obedecido a mi voz y en todo lo que les he mandado. No han dejado a sus hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como había prometido, volved, regresad a sus tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová,
les dio al otro lado del Jordán. Esta condición de las 2,5 tribus tiene una gran cantidad de aristas donde podemos verlo, pero en este caso estamos hablando del final feliz. Estas 2,5 tribus habían decidido no cruzar, de tal manera que iba a ser difícil para aquellas tribus restantes hacer posible adquirir la tierra prometida. Pero aquí es donde entramos, y lo que nosotros estamos enfrentando hoy es muy parecido, muy parecido. Este pueblo había llegado a una condición en que tenían una enorme cantidad de ganado. El lugar donde se habían establecido era propicio, ideal para ese pastoreo. Ellos habían llegado a ese lugar con una gran facilidad, puesto que Dios lo había provisto, pero estaban en el momento más impactante de su vida. Habían adquirido esa tierra, sus ganados estaban pastando, su riqueza empezaba a generar mayor adquisición, mayor capacidad, sus familias estaban haciendo casas nuevas, poblando ese lugar. Imagínate, ellos estaban en un pleno desarrollo económico, armónico, familiar, estaban propiciando que esa tierra se convirtiera en la forma ideal para donde quedarse para siempre. Y aquellos otras 10,5 tribus habían emigrado para cruzar el Jordán y enfrentar los adversarios para establecerse en la tierra que Dios les había prometido. Ahora había una distancia, había un tiempo y condiciones distintas para ambos, los que se quedaron antes del Jordán y los que cruzaron. Los que estaban antes tenían todo prácticamente para hacer sus vidas, cruzar los brazos y decir: Dios nos ha bendecido, Dios es bueno, podemos aguantar todo el tiempo que sea necesario, puesto que la tierra produce, nuestros ganados se multiplican y Dios nos ha bendecido. Pero quienes cruzaron ahora se encontraban prácticamente a las orillas de Jericó. Estaban por enfrentar apenas el inicio de las duras batallas que vendrían. Pero Moisés les había dicho a estas 2,5 tribus: si ustedes se quedan, tienen un gran compromiso con los otros. La gran tentación, y es aquí donde entramos nosotros, que es muy similar con la iglesia, la gran tentación que nosotros tenemos es en los confinamientos que hoy, las cuarentenas, cuando prácticamente nosotros tenemos todos los recursos, las facilidades, cuando podemos aguantar la presión de las circunstancias y tenemos lo suficiente para ir ahorrando, administrando lo que hemos recibido. Por lo general nuestro pensamiento se vuelve egoísta porque pensamos más en nosotros mismos, porque hacemos más énfasis en lo que Dios nos ha dado y tratamos de ser prudentes, entre comillas, para preservarnos a lo largo del tiempo. Y la gran tentación es mirar hacia nosotros y no querer ver que otros que son nuestro pueblo, nuestra familia, están en crisis, están en conflicto, están a punto de enfrentar cosas más grandes. Esa es la gran tentación. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Algunos han permanecido indiferentes ante la necesidad de otros, pensando que cada quien debe velar por su propio bien, y no es así. Otros estarán haciendo lo que decidan en un momento determinado por lanzarse a ser solidarios con aquellos que están en la crisis. Pero una gran tentación cuando estamos en la prosperidad, cuando tenemos todas las cosas, es mantenernos en ese contexto de comodidad, mirando hacia nuestro propio interior, cerrando las puertas y pretender que no sucede nada con otros. Pero Moisés les hizo un reclamo a estas 2,5 tribus.
En Números 32 les dijo: ustedes son responsables del bienestar, de la vida y del cumplimiento de las promesas de sus hermanos. Ustedes son responsables para pelear con ellos y a favor de ellos hasta que se logre la conquista. Imagínate. Moisés les había declarado que estaba bien quedarse en ese lugar, pero era necesario accionar a favor de aquellos que todavía no lograban esa independencia, esa seguridad, aquellos que apenas estaban por enfrentar la adversidad. Y de eso estamos hablando aquí el día de hoy. Como dice aquí: no han dejado ustedes a sus hermanos en este largo tiempo. Lo que está enseñando este capítulo 22 es de el lazo inquebrantable de la familia de Dios. Eso es algo que nosotros determinamos qué tan sólido, qué tan fuerte es. Y ese lazo es lo que nos une, es superior a los lazos sanguíneos, es superior a los lazos de apellidos. Es el lazo del Calvario, es el lazo del amor de Dios lo que hace posible que seamos uno en Él. Este es el primer punto que necesitamos darnos cuenta, que en medio de la adversidad no podemos separarnos de quienes están a nuestro alrededor. Ellos necesitarán un hombro que esté a favor de ellos, hombro con hombro, luchando contra las circunstancias. Necesitarán de aliados con quienes puedan ellos contar en su momento de crisis, de adversidad. Cuando la impotencia, las circunstancias nos rebasan, necesitamos de alguien con quien llorar, alguien que esté a nuestro lado para alentar, fortalecer, alguien que esté a nuestro lado para ayudarnos a superar el momento en que estamos. Qué importante. Estos son los tiempos precisamente donde la gran condición de unidad es la que se hará evidente como resultado de nosotros normar nuestra vida, de la identidad que tenemos, de las convicciones que profesamos y de las acciones que debemos tomar para ir adelante. El lazo más sólido que vamos a poder encontrar es cuando nosotros, o la iglesia en su contexto general, puede determinar vivir por principios y no por sentimientos, por convicciones y no por circunstancias. Cuando nosotros decidimos sumarnos a favor de otro, pase lo que pase, decidir ir adelante como resultado de lo que son para nosotros. Somos un cuerpo, somos una familia, somos hermanos. Y no podemos decir solo de labios que lo somos, porque lo que va realmente a mostrar esa relación de amor es nuestra condición de accionar, de involucrarnos, de amar, de hablar, de vernos. Qué impactante. Yo desde hace días tengo esta palabra en mi corazón, y todo surgió hace algunas semanas cuando a los varones les puse un texto más o menos al respecto. El Señor estaba hablando a mi vida sobre esta situación. Como estas 2 tribus y media fueron capaces, fíjate bien, fueron capaces de dejarlo todo. Dejaron a su familia. Qué difícil ha de ser dejar a su familia, a sus hijos. Dejaron sus ganados, sus posesiones, todos sus bienes materiales, porque consideraron que tenían una obligación, no como responsabilidad moral, sino por amor a la unidad que representaba el pueblo. Esto es algo que solo pueden hacer aquí. Aquí lo podemos tener muy claro, pero donde gobierna el impulso del corazón, cuando tenemos esas convicciones muy objetivamente claras, podemos accionar, podemos silvanar acciones para llevar a otros descanso, paz, fortaleza. En otras palabras, la solidaridad no es simplemente una palabra, se debe convertir ahora en un estilo de vida que pueda tocar, bendecir, alentar a otros. Estas 2 tribus y media dejaron todo. Solo quedaron algunos cuantos para preservar la seguridad, pero ellos decidieron cruzar el Jordán sin importar lo que aconteciera. A mí me impacta eso. Ellos arriesgaron su propia seguridad por amor a los suyos.
Hace una semana, 2 semanas, mi hermana que vive en Los Ángeles, la mayor, me dice: yo estoy preocupada por ti. Y digo, ¿por qué por mí? Porque pues tú estás en la calle y nosotros estamos encerrados. Le digo, ¿cuál es el punto? Dice, es que, te voy a decir, es que tú sales y tratas con las personas. Le digo, Elvia, así se llama mi hermana, mi trabajo, mi responsabilidad es vivir en medio de ellos, es compartir con ellos, es alentarles, es el roce que yo puedo, quiero y necesito tener. Esta es mi vida. Y si al Señor le place que en este lapso pueda yo partir, gracias Dios, pero esta es mi vida. Y mi hermana, la mayor, me dice, voy a estar pidiéndole a Dios mucho por ti, para que el Señor te guarde. Le dije, gracias, pero esa es mi vida. Imagínate que el pastor, tú lo buscaras y te dijera, ¿nos vemos vía internet? No estamos presumiendo ni jactándonos, no. Lo que estamos diciendo es que el modelo ya está establecido y es la forma que debemos hacer. Estas 2,5 tribus que en un principio se convirtieron así en egoístas, pensando para sí mismos, se dieron cuenta que había un lazo de unidad, de amor más profundo que las mismas circunstancias, aunque su propia circunstancia personal, y decidieron lanzarse en esa gran aventura. ¿Sabes? Yo leyendo estos versos que me han impactado mucho, la verdad, orando y pidiendo a Dios cómo hacer, cómo implementar acciones para tratar de tocar a cada uno de los miembros de la congregación, cómo saber cómo están, porque déjame decirte, algunos, y con todo respeto lo voy a decir, son duros de amar, no quieren que los ames, o sea, algunos parece que se rechazan, ¿no? Cuando tú quieres hablar o quieres llevar, parece que nadie. Llamas, hablas, colocas algún mensaje, nada. Y dices, ¿qué hago? Si no puedo penetrar, si no puedo entrar, ¿cómo hago? Otros, gracias a Dios, tienen la sensibilidad de abrir la puerta, de mandar un mensaje, de decir, aquí estoy. Algún hermano en la predicación colocó, aquí estamos esperando la bendita palabra, estamos presentes. Dices, gracias Dios, ¿no? Pero aquí está el punto. ¿Qué herramientas nosotros tenemos para unirnos en medio de esa adversidad? ¿Qué recursos nosotros podemos utilizar para propiciar que en medio de esa carrera que otros están enfrentando juntamente con nosotros, que son nuestra familia, que somos miembros de la iglesia, cómo podemos colocar nuestro hombro para pelear la batalla mientras ellos logran adquirir la estabilidad, la fortaleza, la propiedad para superar esta situación? Aquellas 2,5 tribus no tenían necesidad de ningún tipo, déjame decirte, de ningún tipo. Todo lo tenían cubierto. Pero la ley del amor es la más grande fuerza que puede cambiar a una persona, a una nación y cualquier circunstancia. El apóstol Pablo en Colosenses 2, verso 1, si tú lo tienes, él está usando 2 aspectos que son importantísimos en nuestros recursos para ayudar a otros en medio de sus luchas. Colosenses 2, 1 dice aquí, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos, subraya esa frase, por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo está señalando que una manera
muy particular, benéfica e importante para poder apoyar a otros que están enfrentando esa crisis es orando. Pero la palabra que Pablo está utilizando aquí para luchar está hablando de agonía. No está hablando de una oración simplemente que hacemos brevemente. Ay, Padre, bendice al hermano, gloria a Dios, amén. No, Pablo está diciendo, me duele, me pesa. Hay un enorme peso dentro de mí al ver los hermanos en esa condición, que están atravesando tiempos críticos, y lo único que puedo hacer es ponerme en oración y estar clamando al Señor, luchando en oración, agonizando en ella, es decir, peleando la batalla a favor de otros. Esto es algo que tú y yo podemos hacer a favor de los miembros de la iglesia, como resultado de que el amor que nos une debe prevalecer por encima de diferencias, por encima de circunstancias. Nosotros podemos desarrollar esa capacidad, porque Dios nos ha dado esa capacidad, pero nosotros necesitamos hacerlo. ¿Cuántos hermanos hoy no tienen trabajo? ¿Cuántos su mesa Dios bendice y dice la palabra que suple nuestras necesidades cada día? Aunque hay poco o mucho, pero ¿cuántos necesitan más? Y tú y yo podemos propiciar que en medio de su desgaste físico, de tratar de salir a la calle, de conseguir, de trabajar, y en ocasiones no se abre la puerta, ¿cómo podemos nosotros fortalecer su ánimo? ¿Cómo podemos ser el aliado que les ayude para cuando regresen a casa no caer en el conflicto del desánimo? Mi oración cada día por ustedes es que su fe no disminuya, que su fe no mengue, que su fe no se fisure. Nuestro clamor de mi esposo y el mío es que ustedes tengan esa fe sólida por encima de todo para seguir adelante y que su confianza no mengue. Que ustedes puedan ser fortalecidos para que también fortalezcan a otros, para que ustedes puedan ser esa luz que otros requieren en medio de su adversidad. Por eso cuando Pablo está diciendo, estoy luchando, él está usando una palabra de agonía, porque es ahí donde precisamente podemos derramar todo nuestro corazón, porque sabemos que nuestra lucha no es contra lo que vemos, no es contra algo físico, es con lo que está detrás, contra principados y potestades que están manipulando las circunstancias y tratando de propiciar la ruina de todos. Así que nuestra oración es un arma poderosa para poder ayudar a quienes están distantes, podemos decirlo, en kilómetros, pero no distantes de la gracia y del amor de Dios. La oración no tiene limitantes, no conoce distancias, no conoce fronteras, no conoce puntos geográficos. La oración tiene ese enorme poder de clamar al Señor y la mano de Dios puede derramarse abundantemente. Tenemos que derramar delante de Dios ese peso. ¿Cuántos de nuestros hermanos hoy, no pudiendo cumplir con sus compromisos financieros? Qué difícil. ¿Cómo podemos hacerlo? Eso es hablando de los que tú y yo conocemos en la iglesia. Pero el apóstol Pablo nos lleva a otra esfera de acción. Dice, los que no han visto mi rostro, es decir, los que no conozco, pero que forman parte de la familia de Dios. Imagínate cuántos cristianos aquí en la ciudad, no vayamos lejos, aquí en la ciudad, están viviendo esa crisis. Algunos despedidos de sus trabajos, algunos teniendo que pagar sus rentas, sus recibos. ¿Y cómo? ¿Sabes? Lo más difícil cuando tú sales a la calle buscando la solución y en un momento no la hay, ¿cómo regresas a casa? Es crítico. Pareciera que todo está en contra, que el cielo está cerrado, pareciera que todo está en tu contra. Y llegar a tu casa y no encontrar o no proveer todo lo que se requiere es pesado. Y la tendencia es
caer en el desánimo, en el desaliento. Pero para eso estamos otros alrededor, para pararnos a ese lado y decir: el Señor hará, el Señor proveerá, el Señor enviará, y nosotros pelear la batalla. Muchas de las puertas que tú y yo hemos tenido abiertas es el resultado de que otros han estado intercediendo por nosotros. No es nuestro talento ni nuestra capacidad. Somos el resultado de la oración e intercesión de otros. Muchos están orando por ti y por mí. Por eso estamos de pie en medio de la crisis. No son nuestros recursos, es la gracia de Dios inmerecida que se derrama abundantemente. Tenemos también la necesidad de orar por otros, o amigos que tú tienes, trabajo, compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas? A mí me impacta cuando me dicen que cerraron una empresa, me impacta cuando dicen despidieron a cientos de personas. La verdad me duele, porque sé que como papá, cuando tus hijos están ahí en casa, ellos quieren, necesitan, y dices: ¿y ahora cómo y de dónde? Los niños no saben si hay trabajo, dinero o no. Hay hambre, hay necesidades y hay que proveer. Qué impactante. Por eso Pablo me agrada, porque siendo un gigante de la fe, nunca negó su necesidad de orar por otros, ni de que oraran por él. Nunca. En el libro de Romanos, Pablo dice: ayúdenme a pelear en oración. Así que nosotros tenemos recursos inagotables para orar por otros, de tal manera que la situación que ellos están viviendo no solo la puedan sobrellevar, hagámoslos fuertes. La otra que Pablo está mencionando en este mismo capítulo es la presencia física. Fuimos creados para relaciones humanas. El primer punto de conflicto negativo que vas a encontrar en el libro de Génesis es: no es bueno que el hombre esté solo, por muchas razones. ¿Cuántas amas de casa hoy están confrontadas con las circunstancias? ¿Cuánto desgaste en todos los sentidos? ¿Cómo podremos apoyar? Uno es orando y dedicando tiempo para interceder completamente por ellos, pero la otra es cuando tenemos la oportunidad de un saludo, de una visita, de encontrarnos en un momento dado, que aun cuando hay limitantes o regulaciones, nada nos puede impedir tener un momento de acercamiento para un abrazo, o simplemente para decirle: estamos contigo, aquí estoy, llámame, lo que pueda hacer. Eso es vital. Fuimos creados no para vivir aislados, fuimos creados para vivir juntos en armonía. La iglesia nunca será virtual, aunque el mundo va a tratar de cambiar la esfera de acción de la iglesia. Tú y yo debemos saber que la iglesia es presencial, son relaciones, es la identidad. Somos el cuerpo visible de Jesucristo. Somos su voz, somos su identidad, somos a quienes Él nos ha confiado su riqueza. Así que yo te aliento. Quizás tú hoy estés un poco desalentado, quizás las cosas no han salido bien, quizás esta semana estamos llegando ya al final prácticamente, y en algunos lugares no ha habido ventas, en algunos lugares no se han abierto las puertas para que se generen esos ingresos, en algunos lugares aún hay escasez, estrechez, y hemos hecho promesas de pagos, hemos hecho la promesa: espérame tantito, lo haré, permíteme. Pero sabemos que cuando esa esperanza se demora, genera una condición en el corazón. Esas 2,5 tribus son una gran lección para ti y para mí. Una historia que nosotros podemos escribir también hoy. Sumarnos a quienes están atravesando los momentos difíciles. Y mira, a veces algunos no nos van a decir cómo están por pena, y no puedes censurarles, porque si tú a veces me preguntas: ¿cómo estás? Estoy bien.
Pero si le rascas un poquito, entonces ya te diré otra cosa. Pero por el momento puedo decirte, voy bien, estoy bien. Pero si tú y yo ya conocemos cómo está alguien, qué importante es hacernos presentes. Nada jamás va a suplir nuestra presencia física. Nada, ni nadie. Así que hay un punto muy importante. ¿Qué movió a estas tribus a hacer las cosas? La expresión natural del amor es el servicio. Fíjate bien. La expresión natural del amor es el servicio. Si algo va a identificar a la iglesia en todo tiempo y en cualquier circunstancia, es el servir. Porque dar es la expresión de amar. Cuando tú y yo decimos, amamos a los hermanos, o esa palabra que en ocasiones utilizamos dentro del contexto cristiano, el amor fraternal, es no solo el saludar, no solo el abrazo, sino es el interés genuino del bienestar de esos hermanos en toda la extensión de la palabra. Necesitamos aprender, como estas dos tribus, a despojarnos en ocasiones del tiempo, a invertir en otros. ¿Sabes cuánto tiempo duraron en esa lucha estas 2 tribus y media para poder regresar? Por eso te estoy diciendo, estamos escuchando la historia feliz, el final. ¿Sabes cuánto tiempo invirtieron a favor de otros? 7 largos años. 7 largos años. Nosotros con 2 meses ya estamos a punto de quiebra, ¿verdad? El Señor nos ayude, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor prometió estar con nosotros cada momento de nuestro día. Él dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Pero también necesitamos, en la fortaleza que Dios te ha dado, en el ánimo que hoy tienes, en el gozo que en tu corazón hoy está fortaleciéndote, compartir con aquel que no lo tiene. No te pido que vayas y busques a alguien especialmente, no, el Señor te hará saber, pero si es necesario, si te acuerdas de alguien, llámale, envíale un mensaje, o visítale si está de pasada, aunque no te reciba nomás de lejos, ¿no? Somos buenos en las señas, ¿verdad que sí? Esto es lo que necesitamos. La ley del amor siempre será la expresión natural, servir. Como ustedes hoy, estamos sirviendo a quienes hoy a través de las redes están con nosotros, pero necesitamos dar un paso más allá. Esta gente cruzó el Jordán, es decir, se atrevió a cruzar los límites, se aventuró en un terreno que no conocía, pero que iban a arriesgarlo todo por amor a aquellos que no tenían nada. Vayamos adelante. Que el Señor nos ayude a seguir viviendo de una manera en que seamos un aliado a quien hoy está atravesando un tiempo de crisis. Que podamos consolarles y por qué no secar sus lágrimas en un momento dado. Que podamos apoyar en su momento de necesidad aportando algo para él, para sus hijos, o una despensa X, algo que Dios nos mueva a hacer. Esa es la expresión del amor, esa es la expresión del servicio. Los lazos del Calvario son los que fortalecerán nuestra vida día con día para que sea cada vez más fuerte esa unión, porque es el amor fraternal lo que nos une. La iglesia siempre tendrá una identidad, y en la medida en que tú y yo, como hoy, lo hagamos real, esa identidad será la imagen que nuestros hijos, nuestros nietos van a heredar.
lo que ellos van a vivir será lo que nosotros les hemos estado enseñando. El ejemplo que nosotros damos hoy es el que ellos van a repetir mañana. Lo que la iglesia el día de hoy viva o deja de hacer será el resultado del que mañana esos niños o adolescentes van a convertirla. Por eso al leer al principio la lectura de Deuteronomio que decía, y estas cosas las enseñarás a tus hijos, es precisamente los monumentos que se están erigiendo para construir la historia, para que nuestros hijos puedan tener experiencias vívidas, palpables, reales, que el cristianismo no solo es una gran cantidad de doctrinas intelectuales bíblicas o que podemos aseverar de que son reales. La doctrina real del cristianismo es este amor sustentado en esa gracia para llevar este mensaje glorioso y compartir a otros de ese amor. Es lo que el mundo necesita. Quizás nuestros vecinos, cuánta gente a nuestro alrededor sale a la calle y quizás te da una sonrisa, pero como no podemos ver tan adentro, no sabemos, pero de algo puedo estar seguro. Muchos ofrecen su mejor cara, pero por dentro hay una enorme necesidad que si en un momento dado preguntamos más o tocamos más, puede abrirse la puerta. Había un canto de un hombre que me gusta mucho, Steve Green, que decía, tienen que saber del amor de Dios, ¿no? Es por eso. Así que durante 7 años estos hombres pelearon. Fíjate bien. A mí me impacta cuando lo puedes analizar en el contexto de lo que ellos estaban experimentando. 7 años sin estar con su esposa, 7 años sin ver a sus hijos, 7 años sin visitarles. Cuando lo mides desde esa perspectiva, entonces te das cuenta que había un lazo tan profundo, tan sólido, que en ocasiones nuestras palabras no son suficientes para poderlo explicar, pero que sus acciones revelan que son más fuertes que cualquier otra cosa. El tiempo que ellos invirtieron fue determinante para que quienes no tenían la oportunidad de ser prosperados, de superar su crisis, de alcanzar la libertad financiera, de tener un hogar, ellos se esforzaron hasta que todos tuvieron la tierra. Y fue única y hasta entonces cuando ellos decidieron regresar como resultado de haber visto a sus hermanos en bendición. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. No podemos menguar, no podemos cerrar nuestros ojos, no podemos disminuir nuestro sentido de amor, de responsabilidad, de cuidado por otros, hasta no verlos de pie, con la bendición, con la libertad y con la prosperidad que Dios quiere en su vida. Qué grato. Eso es lo que el Señor está preparándonos a ti y a mí. No sabemos si esto se prolongue o pueda venir otra crisis en unos meses más, no lo sabemos. Pero si hoy aprendemos de este episodio, si esta historia la recibimos y la podemos escribir de tal manera que se convierta en ese momento que nos alce o nos lleve a la altura para escribir cosas nuevas para los nuestros, será la mejor historia que ellos pudieran contar. La Biblia siempre dice el Dios de sus padres, pero cuando un hijo tenía un encuentro con Dios decía el Dios de mis padres y hoy mi Dios. Esta es la historia. No podemos negar que hay tiempos críticos como hoy. No podemos negar que hay circunstancias donde no tenemos las respuestas, donde no hay lo suficiente. Pero sí podemos, con lo que somos y con lo que tenemos, ser una bendición para otros. Corramos la misma batalla con ellos. Entremos al campo o al escenario de sus batallas con la confianza en que Dios está con nosotros, sumándonos a su necesidad, no siendo una carga,
Porque a veces lo opuesto es, tú estás así porque algo le hiciste a Dios, ¿no? Y juzgamos a las personas por lo que vemos y nos volvemos etiquetadores. Dios no nos ha llamado a eso. Tenemos que aprender que Dios trata contigo y conmigo en la diversidad de circunstancias. Pero si hoy tú y yo estamos de pie y podemos ser un apoyo, una ayuda a otros, vamos adelante. No detengamos eso. Porque de igual manera en ocasiones decimos, cuento 1, 2, 3, 4 y 5, y si le doy 1 me quedo con 4. ¿No? Yo lucho a veces, bueno, nomás yo. Pero tienes que decidir entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Y cuando lo colocas a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a tus convicciones y a la dirección del Espíritu Santo, dices, entonces hago lo que debo hacer. Hagamos eso. ¿Cuántos a nuestro alrededor que tú y yo no conocemos quizás, como Pablo le dice en Colosenses, están a punto de quiebra? ¿Cuántos ya no pueden con el peso de la carga? ¿A cuántos quizá los servicios municipales no son ya propicios? Seamos conscientes, Dios nos ha bendecido y tú y yo hoy tenemos lo suficiente. Gracias, Dios. Podemos darle las gracias, pero también podemos decir, Señor, abre mis ojos. Dame un corazón sensible para poder entender, para poder ayudar, para poder sumarme, para estar levantando los brazos de otros, para decirles, no renuncies, vamos adelante, hay un mañana, hay un futuro, hay una victoria por ganar, vamos adelante, estoy dispuesto a pelear a tu lado, vamos adelante. Esto es lo que necesitamos muchos. Lo que estas 2 tribus y media hicieron por durante 7 largos años. Y déjame decirte, no fueron 7 años de compañía, fueron 7 años de lucha, de guerra, de muertes. Y ellos determinaron cruzar la línea por amor. Tú y yo, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de conflictos. Pero si no somos capaces de ni siquiera mandar un mensaje por teléfono, si no somos capaces de hacer una llamada, no haremos nada físicamente. Empecemos. Mira, yo sé que el Espíritu Santo a ti, a mí, nos está hablando estos días. Hay hermanos que no hemos visto, de quienes no sabemos. O hay familiares o amigos a nuestro alrededor en crisis, y el Señor va a hablar a tu corazón en cuanto veas o sientas ese impulso. Actúa. Vamos adelante. Qué difícil es cuando no hay nada en tu mesa, porque lo hemos experimentado. Cuando no hay nada en tu mesa, cuando has orado, cuando has salido a la calle a hacer lo que tú sabes hacer, cuando has tocado puertas, te has humillado, has pedido que alguien haga algo por ti, y llegas a tu casa y no hay nada. Pero Dios no está limitado por su pueblo. Dios puede enviar cuervos, Dios puede enviar viudas, Dios puede enviar a quien Él quiera. Nosotros hemos palpado esa situación y déjame decirte, es desgastante, es difícil. Pero repentinamente alguien toca la puerta o alguien te llama y te dice, oye, tengo esto para ti. Abrotan las lágrimas incontablemente como resultado de darte cuenta que Dios tiene cuidado. Porque alguien también estuvo orando, intercediendo por nosotros. Esto es lo que necesitamos hacer. Para concluir, yo creo que no podemos nosotros irnos a dormir tan tranquilos sin darnos cuenta antes quién está pasando tiempos difíciles, quién está atravesando momentos críticos. Y es justo ahí
donde podemos antes incluso de dormir hacer una oración. Señor, yo te pido por estos hermanos, Señor, por esta familia. Señor, abre las ventanas de los cielos. Señor, si hoy no hay que comer en su hogar, envía, Señor, o permíteme contribuir, o bendice su trabajo, Señor, que hoy salieron, sobre todo las ventas, ¿no? O los servicios que ustedes tienen, que en ocasiones no son de primera necesidad, pero al final Dios puede colocar en las personas el querer, el desear lo que ustedes tienen, lo que ustedes venden, y de esa manera Dios cumplir su propósito. Mencioné hace tiempo que una vez acompañando a mi esposa de esas tiendas grandes, pasamos por los refrigeradores grandes y se me antojan las papas francesas. Ni me gustan así como así, ¡oh! ¿No? Pero sentí un deseo. Y hasta mi esposa, ¿estamos embarazados? No, ya tantos años, ¿no? Pero le digo, no sé, pero hay que comprar esas papas, vamos probándolas. Y mi esposa dice, si no te gustan, como, o sea, te las comes, pero no como para que yo llevo. Pues tenía la necesidad de adquirirlas, esas papas. Las compramos, llegamos a casa y yo estaba también intrigado. Yo estaba intrigado porque, ¿por qué ese repentino deseo? Es más, no tenía ganas de papas, pero al pasar por ahí, así sucedió. Y pues desde que salimos de ahí, dije, pues me senté para ver las papas. Y resulta que en esa bolsa de papas tenía un texto bíblico. Dije, wow, TJ Farms se llamaba. Dije, wow, por esto la compré. Si es de un cristiano esta fábrica, ellos están orando para que las personas adquieran este producto. Seguimos comprando porque era consumir precisamente para ellos. Pero déjame decirte cómo es Dios. Meses después, en una reunión pastoral, me presentan a un hombre americano. Hola, ¿cómo estás? Tim Papas, yo le decía, porque después me di cuenta que él era el dueño de eso. Y Tim, ¿tú eres Tim? Dice, yo vengo aquí hoy como misionero por unos días, me invitaron. Le digo, ¿a qué te dedicas? Vendo papas. ¿Cómo que vendes papas? Sí, produzco papas y las estoy trayendo a Guadalajara. Y le digo, ¿no será TJ Farms? Esas son las mías. Y le expliqué lo que me había pasado. Él estaba llorando. Él estaba llorando. Y de ahí se hizo amigo, muy amigo mío después. Qué tremendo cuando oramos, cuando pedimos que Dios intervenga. Tal vez tú puedas pensar, mis servicios hoy no son de primera necesidad, pero eso no tiene tanto peso, porque Dios puede colocar, como lo hizo conmigo y con otros, para comprar ese montón de papas que al rato nos hicieron bien, gracias a Dios. Eran light, era lo bueno, ¿no? Así que no podemos o no deberíamos irnos a la cama sin antes tener un momento para orar, interceder. O en el día. Yo a veces veo a mi esposa haciendo su trabajo y luego un ratito la veo por allá esquinada y dije, wow. Hasta los perritos me los traigo para acá, ¿para qué? Porque sé que está en un tiempo ahí con Dios. Esto es lo que sucede. A veces las mujeres son más sensibles que nosotros los hombres, ¿verdad que sí? A veces son más sensibles por su naturaleza misma. Y gracias Dios porque pueden hacer eso. Que nosotros hoy podamos entonces aprender de estas 2,5 tribus y decir, la ley del amor es lo que me une, lo que hará posible que me sume y sea solidario con otros. Que no descanse hasta ver
que se supere esta crisis, verlos de pie, verlos en familia, con su bienestar, la bendición y la prosperidad de Dios. Que tú y yo hagamos la labor de estos 2:30, velando por aquellos que no tenían las mismas facilidades, sino hasta que Dios se las proporcionó. Que no renunciemos de orar, de interceder, de visitarles, de ofrendar si es necesario, hasta que los veamos bendecidos. Que esa sea parte de nuestra vida. Y cuando hablo de bendecirlos, no es porque tú y yo tengamos todo en abundancia, porque si compartimos lo que tenemos, Dios es fiel y justo para bendecirnos también. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? La verdad que estas historias me impactan, me retan, me impulsan. Steven Spielberg, yo creo que sería feliz leyendo estas historias y plasmarlas en películas. Yo creo que, ¿sabes? Déjame decir un segundo, hablando del cine. ¿Te acuerdas de la película Carros de Fuego? Esa película, creo que es del 80 y algo. ¿Sabes por qué surgió? El productor de esa película se cambió a una casa y en esa casa dejaron un montón de libros, como contigo, dejaron libros. Y un día paseándose en medio de esos libros no sabía ni qué leer ni qué ver. Y él contó que tomó el almanaque de las Olimpiadas y empezó a leer y se dio cuenta de la historia de Lydon, Eric Lydon, el corredor que venció por encima de la oposición de su gobierno para que él no quería correr en domingo y la oposición era B. Y este hombre dijo: qué tremenda historia. No soy cristiano, pero tengo un argumento para colocarlo ante las personas para hacer una película que confronte a las personas con lo que deben hacer o con lo que quieren que otros hagan. Fíjate. Y surgió esa película como resultado de esto. El Señor nos ayude a escribir historias. ¿Quieres orar conmigo? Y vamos a orar también por nuestras necesidades, pero primero, Señor, ayúdanos. Padre, te damos gracias porque tu palabra contiene una gran cantidad de historias verídicas, reales, trascendentes e impactantes. Historias que hasta el día de hoy las podemos contar emocionados. Podemos verlas, mi Dios, con ese alto grado de instrucción y de enseñanza para nuestra generación actual. Cómo esas 2,5 tribus, Señor, en medio de su error fueron capaces de corregir y tú aprovechar esa condición para propiciarnos hasta el día de hoy una revelación que los lazos del amor son más fuertes que la adversidad, que el amor fraternal debe prevalecer por encima de cualquier circunstancia o distancia, Señor. Queremos aprender a vivir para agradarte, Señor. Queremos aprender cómo caminar para ser de ayuda, para aportar bendición a otros. Cómo sostenerles cuando sus fuerzas están débiles. Cómo tener nuestro hombro listo cuando ellos están desfalleciendo. Cómo aportar, Señor, nuestra fuerza para ayudarles a estar de pie. Aún, Señor, cuando su mesa necesita comida, desprendernos de lo que tú nos das para ayudar y proveer a otros, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para no renunciar a este gran propósito. Tú estás forjando nuestra vida, nuestro carácter en medio de esto. Ayúdanos para no descansar hasta ver a nuestros hermanos libres, en victoria, en plenitud, en bienestar, y bajo ese argumento glorioso donde tu bendición y tu provisión se conviertan en esa estabilidad, y entonces nosotros, como estas 2,5 tribus, regresar a nuestra casa, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de orar unos por otros. Bendice a mis hermanos, Padre, en su tiempo, en su necesidad, en su trabajo, en los servicios que ofertan, en cada área donde ellos están desarrollando su creatividad, sus talentos que tú les has dado, Señor, para generar los recursos. Padre,
Tú no estás limitado ni por el mercado ni por las circunstancias. Tú eres quien hace descender maná del cielo una vez más, Señor, de la manera como tú lo haces posible. Padre, en el nombre de Jesús, suple las necesidades de mis hermanos. Señor, provee esa fe capaz de seguir creyendo que a pesar de la adversidad, tú les darás bendición, cuidado, protección y sobre todo tu paz, mi Dios. Que tu gracia gobierne sus vidas. Permítenos, Padre Celestial, que esa bendición del cielo sea abundante en cada uno de ellos, Padre Celestial. Que tengan lo suficiente y que tengan para dar y compartir con otros, Padre Celestial. Queremos aprender cada día a vivir para ti, a vivir por ti, Señor. Gracias, precioso Dios, por esta lección de amor, de unidad, de solidaridad, de apoyo, de ayuda, de oración, de entrega. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque otros eso hacen con nosotros y estamos agradecidos por lo que otros han estado invirtiendo a nuestro favor delante de ti, como físicamente también, Señor. Te damos las gracias y te pedimos nos bendigas y nos lleves una vez más a nuestro hogar con ese cuidado, con tu protección, y sigue derramando abundantemente bendiciones en cada esfera de la vida, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Bendiciones.